en la provincia de Jujuy, este intercambio que vos marcabas recién, yo te miraba, te escuchaba atentamente, entre el presidente, entre el gobernador, seguramente aparecerán de a poco otras voces políticas. Hay mucho desconcierto dentro del peronismo, porque el propio peronismo jujeño jugó junto a Morales. Claro. Con lo cual hay un poco de desconcierto. ¿De a poco empieza a volver la calma o todavía continúa la tensión allí en la provincia? Bueno, nos contaba desde allí Martín Ponce, uno de los periodistas con los que hablamos, que había como una ventana de calma, pero la tensión no cedía porque los manifestantes todavía estaban en el lugar. No son manifestantes que están en un grupo numeroso, sino dispersos. Esto hace que sea mucho más difícil controlarlos cuando se genera algún tipo de foco de tensión. Claro, algunos manifestantes de la izquierda, el polo obrero, tampoco está claro quién está del otro lado. Algunos pueblos originarios, porque inicialmente el intento de modificar, digo intento porque hubo una modificación de 2 artículos de la Constitución, sobre todo los que afectaban a los pueblos originarios, pero se mantuvieron artículos que obviamente enardecieron a un sector de la sociedad, ¿no? Sí, digamos, este tema de favorecer a los pueblos originarios es privilegiar la lucha por un lado, pero no hacer, no dar lugar a la protesta con cortes y demás. Claro, ¿no? Sí, que no admitir la protesta. Es decir, ahí el propio presidente Alberto Fernández hablaba de una reforma constitucional contraria a la propia a la Carta Magna Nacional. Claro. Bueno, ahí va a haber una discusión enorme. Seguramente esto hay que leerlo, un poco lo hablábamos ayer, Eduardo, en otro contexto, pero lo hablábamos en tanto lo que está sucediendo en el Chaco. Es imposible alejarse del escenario y del contexto electoral que la Argentina está viviendo, que es una cuenta regresiva hacia el día 24, ¿sí? Quedan 4 días justamente para modificar, para establecer quiénes van a ser los candidatos, y ni más ni menos que eso. Sí, y todo aparece teñido de política sin duda, porque fíjate que el mismo posteo que hace Horacio Rodríguez Larreta habla de los cambios que van a sobrevenir a partir del 10 de diciembre cuando asumamos la presidencia. Digo, ya hay un posicionamiento de los precandidatos, porque todavía no hay representantes de cada una de las fuerzas como candidatos sólidos. Ya. Vuelvo, Edu, y te voy liberando sobre las imágenes, si las podemos poner en pantalla, quizás de los peores momentos, pongámoslas con sonido para entender qué era lo que pasaba. Quizás el momento, Edu, de mayor tensión se da en el intento de ingresar de los manifestantes a la propia legislatura. Claro, que es un edificio mayormente de piedra, lo contaba uno de los cronistas, ingresan por el costado, por uno de los laterales, y se puede ver a algunos de los manifestantes que primero, arrojando algunos proyectiles, piedras básicamente, algunos cascotes de tamaño importante, y después el inicio del fuego, ¿no? En algunos despachos. Claro, con fuego, con obviamente una desesperación por tratar de parar el fuego en lugares donde prende enseguida, porque está lleno de papeles. Y el mismo personal, los bomberos no estaban en el lugar, y el mismo personal de la legislatura es el que con los matafuegos intenta sofocar y neutralizar la llama. Ahí para entender un poco lo que fue el avance de la policía en el marco de estos incidentes, en un momento sacaron a la motorizada, sacaron a la caballería, a la propia infantería, a la policía local, tratando de que los manifestantes retrocedieran, ¿sí?, a un sector alejado de lo que es el puente. Para los que conocen San Salvador de Jujuy, hay lugares que están interconectados obviamente por puentes, y la intención que uno veía por parte de la policía en las tareas que iban realizando de ir sacando a los manifestantes era tratar de trasladarlos para el otro lado del puente, ¿no? Si querés completar esta descripción que haces, los cortes que permanecen, más allá del clima de tensión en la legislatura, más de 20. Cerca de 22 cortes, Eduardo, bueno, esa es entonces la actualización. En muchos lugares, en muchos puntos, porque uno se fija lo que está sucediendo allí en San Salvador. Bueno, estas son las imágenes que generan incertidumbre. El destino de este manifestante no está claro todavía. Bueno, estamos hablando de una persona que recibe una esquirla que impacta en su cabeza. Y está tendido allí tendido en el piso. En el piso. ¿Sí? 2 vehículos, tengo entendido, no sé si se ha sumado alguno más, entre los primeros daños que se provocaron en las inmediaciones del edificio legislativo, 2 autos completamente incendiados, pero es inquietante lo que acabas de mostrar, ¿eh? Bueno, esa es la imagen, te digo, Eduardo, más contundente. Yo creo que una tarea de represión de la policía cambia sustancialmente si hay efectivamente un manifestante muerto o no. Es decir, hay que seguir de cerca el destino de ese manifestante, y estas imágenes del interior
de la propia legislatura, ¿no? Sí, con el gente edificio intentando parar el fuego, ¿no? Prácticamente a merced de lo que dispusieran los manifestantes, pero también replegado el personal de la legislatura, casi como parapetándose, ¿no? Como si fuese un lugar que tenían que preservar del ingreso de los que se habían movilizado previamente. Fíjense lo que sucedía ahí adentro, si podemos escuchar cómo se vivía. Es personal de salud, ¿no? Claro, personal de salud con una camilla. Escuchá lo que pasa. A ver. Tratando de parar el fuego, tratando de parar el ingreso de los manifestantes. Con la dificultad que genera trabajar con humo, ¿no? En un espacio cerrado. Esto se da luego de que se terminara de votar esta reforma constitucional, en donde estaban intentando modificar artículos del cuerpo normativo constitucional de la provincia, artículos que obviamente hacían referencia a, sobre todo, la manera de expresar las protestas. ¿Sí? Son dos artículos en particular, el 36 y el 50. Anoche Morales había ratificado que el artículo 67, que prohíbe los cortes de ruta y las calles, así como las ocupaciones de los edificios públicos, que es exactamente lo que estamos viendo. Además anunció que iba a solicitar la reconsideración del artículo 30 y del 50 relacionados con los derechos de los pueblos originarios para retomar su antigua redacción, reconociendo las dudas que existían en tanto las comunidades indígenas. O sea, permitir la protesta, permitir el reclamo, pero no dar lugar a que esto se transforme en un corte de lugares que son vitales, ¿no? Para el funcionamiento de la provincia. Claro. Esto es lo que más había generado, por supuesto, malestar. A pesar de esto, en términos políticos, ir para atrás con 2 de los 3 artículos que iban a ser revisados de la Carta Constitucional, a pesar de eso, hoy se generaron estos incidentes con policías heridos, con manifestantes heridos, sobre todo con la mirada puesta en esa imagen tan cruda que veíamos, Edu. Es dramática esa imagen porque no se mueve la persona que está tendida sobre el asfalto y lamentablemente se ve un hilo de sangre, ¿no? Por el momento no hay ninguna confirmación al respecto, Facu. No, y eso es lo que hay que seguir de cerca, Eduardo. Es decir, ¿qué pasa con ese manifestante? Por más de que ahora nos están llegando imágenes en vivo desde la provincia, donde se habla de una tensa calma, porque han retrocedido los manifestantes. Ahí está, esta es la imagen más fuerte. Ahí está chequeando Carlos Estrona algunos datos de lo que está sucediendo, sobre todo con este manifestante. Esta es una imagen muy fuerte. Sí, allí no hay personal de salud asistiendo, sino los propios compañeros de ese corte, de esa movilización. Ese manifestante tenía el chaleco de una organización social y allí había otro integrante de esa misma organización social junto a ese manifestante. El manifestante estaba con vida, en tanto que se veía obviamente su rostro, por lo menos con sus ojos abiertos, pero bueno, todo estaba pendiente de saber a dónde lo iban a trasladar. Escuchá esto, escuchá el momento quizá de mayor tensión, escuchémoslo. Y todo esto iba generando, Eduardo, repercusiones políticas. Yo te voy liberando, Edu. Mañana nos reencontramos 1:30. Uno hubiera esperado seguramente un Día de la Bandera y un feriado mucho más tranquilo, pero llama obviamente la actualidad. No salimos de este tema con mucha tensión allí en la provincia. ¿Querés agregar algo por último, Edu? No, que vas a tener muchísimas repercusiones. Estoy pasándole a la producción, a tu producción, un mensaje, bueno, ya desde sectores gremiales. Omar Plaini lanza un tuit en el que responsabiliza directamente a Gerardo Morales. Dice: lo que pasa en Jujuy es de una gravedad institucional extrema, es imperiosa una respuesta inmediata del gobierno nacional y de la CGT. Gerardo Morales es un hombre que ejerce acciones dictatoriales en el marco de un país democrático. Basta de represión, lo firma Omar Plaini, posteo que acaba de subir a las redes sociales, y justamente la imagen que pone es la de este manifestante. Claro, ahí hay que poner la mirada ahí, herido. Hay que poner la mirada, Eduardo. Inclina hacia un lado o hacia el otro, claro, la interpretación de todo lo que ha pasado, claro, ¿no?